Bueno, como le comenté desde muy temprano, hoy se dio a conocer por parte de INEGI la inflación, y bueno, y en ese contexto vamos a hablar sobre los precios de la canasta básica para la primera quincena de septiembre. Nos acompaña para ello nuestro buen amigo Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Buenos días, Pascal. Con el gusto de estar en tu programa y a la orden. Bueno, pues cuéntanos cómo se han comportado los precios de la canasta, de los productos de la canasta básica en la primera quincena del mes. Mira, pues de acuerdo al reporte que hoy sacó el INEGI, pues la inflación se redujo 1.1% de 8.77 de agosto a 8.76. Pues ya es una tendencia que a lo mejor nos lleve a que ya no se sigan incrementando. De acuerdo a lo que es la canasta básica de lo que son los productos básicos, bueno, el INEGI señala un incremento de 14.5%, que es un poquito arriba de lo que tuvieron el año pasado. O sea, sigue habiendo una presión en los precios de la canasta básica. De acuerdo a nuestro reporte a la primera quincena de septiembre, Pascal, en el sector pecuario vemos incrementos del 7-10%, principalmente aumentos en el precio del huevo, en el precio del pollo, ya un poco menor en el caso de res y en el caso de cerdo. Y en el caso de los granos, todavía vemos incrementos, aunque dice el procurador que los precios de futuros de maíz han caído, no sabemos dónde los esté viendo, porque los precios del maíz en lo que es del 15 de septiembre de 2021 a 2022 se ha incrementado el precio de futuros más del 30%, y esto sigue impactando el tema de los precios, y por eso vemos que el precio de la tortilla en establecimientos se ha incrementado 17%, en virtud de que ya la tortilla en la Ciudad de México ya está tocando los 22 pesos por kilo. Y en el caso de autoservicio, ahí se mantiene el precio en 13.61 con un incremento del 5.61%. Déjame detenerte, perdón, interrumpirte, discúlpame para preguntarte si tú crees que lo que ayer se anunció de pues congelar hasta febrero el precio de la harina de maseca y de minza, va a incidir en el precio de la tortilla, o habría que considerar también otros factores. Yo creo que hay que considerar otros factores porque lo que Maseca ofreció de no subir los precios hasta febrero se deriva a que ellos ya compraron su maíz, principalmente de la cosecha de Sinaloa, y pueden asegurar el abasto hasta ese periodo. Acuérdate que en el caso de la harina de maíz solamente abastece el 24% del mercado. De ese 24, Maseca es el preponderante, pero principalmente la tortilla se vende en los establecimientos que hacen nixtamal, donde vemos precios de tortilla de 22 hasta 25 pesos en algunas regiones del país. Sí. Y lo que se hace con harina de maíz 100% es en los autoservicios que sí están en el PASIC. Yo he insistido que el PASIC no tiene lo que es la parte importante de la tortilla, que es en los establecimientos. Además, Maseca y Minza, que son las grandes harineras, no venden tortilla, venden harina. Sí. Habrá que ver con todos los incrementos de los costos del gas, de la electricidad, de los costos logísticos, si no hay más incrementos. Ya, y hay algo que pudiera hacerse para que en la mayoría de las tortillerías, las que utilizan el proceso de nixtamal, se detuviera el rápido incremento de los precios. Mira, Pascal, la semana pasada el precio del maíz en la Ciudad de México estaba en el orden de 8,900 pesos. Hoy, esta semana, ya está en 9,000, 9,200, en virtud de que no hay maíz blanco en el mercado internacional, es mucho del mercado nacional, y el acarreo del maíz, para darte una idea del caso de Sinaloa, ahorita el precio del maíz está en 8,000 pesos en Sinaloa, más el flete, son 8,900, más la bodega de aquí descargarlo y poderlo envasar y cribar, es que está llevando a que el precio se incremente. O sea, ¿subió Por 300 eso, pesos en una semana la tonelada de maíz blanco? 200 a 300 pesos en una semana. Qué bárbaro. Cuando dices que no hay abasto, aparte de México, produce Brasil, ¿verdad? Maíz blanco. No, blanco produce Sudáfrica, Sudáfrica. pero el precio
es similar a los precios que traemos en México. Ujú, En Estados Unidos, que es el tercer productor, produce maíz blanco que hemos importado más de 500,000, pero ahorita ya no hay maíz. Hasta que empieza la cosecha, que ya está iniciando, ujú, vamos a tener ofertas de maíz blanco del mercado americano. ujú, Pero el tema, Pascal, es que el precio del maíz a nivel de futuros de Chicago se han incrementado por la sequía que tuvieron en Estados Unidos ujú. y que ha hecho que se reduzca la cosecha. Y por otro lado, sigue la volatilidad con los anuncios de ayer del presidente Putin, pone nervioso a los mercados y eso ha provocado que en la quincena, solamente en la quincena de septiembre, Ujú. vimos incrementos en los precios de futuros del Sí, maíz. una pregunta más sobre el maíz, en concreto sobre la harina de maíz. Tengo entendido que el precio ya había subido, subió el mes pasado, si no estoy equivocado. Sí, subió, es que es la harina, hay harina del paquete que se vende, que es muy poquito para Sí, para hacer hacer tortillas tamales. en tu casa, pero la que le venden al autoservicio o a las tortillerías de Nixtamal Sí. son bultos de 25 kilos. Ujú, Ese solamente subió el 8%, ujú, o sea, no hubo un gran aumento. En cambio, el precio del maíz se ha incrementado más del 20, el ujú, 25%. El ujú, precio en las tortillerías pues, ha subido alrededor del 20% y en ujú. autoservicio 5%. La Entonces, realidad del aumento fue menor. por lo que nos comentas, esto de que se mantiene congelado el precio de la harina de maíz hasta febrero, pues no es muy relevante porque ya tiene su abasto y el abasto va a durar pues hasta febrero, ¿no? ¿Es correcto? A febrero yo creo que fue una buena medida por parte de Maseca y Minsa anunciar el congelamiento del precio en virtud de que ya tienen ese maíz Ujú, y pues la situación es qué piensan los tortilleros en autoservicio y tortillerías, sí, porque ellos son los que hacen la tortilla y no las harineras. ya. Bueno, en cuanto a los precios de los otros productos, nos dices que en el pecuario hay aumentos de 7-10%. ¿Podrías especificarnos, por favor, en huevo, pollo, res y cerdo? Sí, mira, el caso del huevo ha subido en lo que va hasta la primera quincena anual 28,9 y en la quincena 2,6 derivado a que aumentó la demanda, carne de pollo 21,7%, eh, en esta quincena bajó 0,6, la carne de cerdo subió 8,1 y en la quincena 1,7 y la carne de res subió en el año 5,4, pero vemos un descenso en lo que va de la quincena del 0,6%. Ya, entonces digamos que en este momento, pues mejor consumir res y pollo que huevo, ¿verdad? Porque por los No, incrementos. lo que pasa, Pascal, que el precio de la res es mucho más caro. Sí, La res, un kilo promedio anda en bueno, sí, 170 pesos, mientras un pollo, el precio del pollo anda entre 60 y 80 pesos. sí, Entonces, la realidad es que la gente se ha ido por la proteína más barata sí, y eso ha hecho que el precio del pollo se incremente por la demanda ya. que ha tenido este producto. ¿El kilo de huevo en cuánto está en promedio? En promedio anda en 44,50. 44.50. Bueno, bueno, y respecto de los otros productos de la canasta básica, hay algo relevante. Nos dices que en promedio subió 14.5%, pero ¿hay algunos productos específicos que te gustaría mencionar? Sí, el caso de la papa que ha subido de una forma importante 100% en virtud de que ahorita no es la temporada, ya va a venir la temporada, pero ha Ujú, subido 100%. La cebolla que tampoco ya es de temporada 95%. ujú. Y vemos que la naranja que estaba subiendo fuerte, ya vemos una tendencia a la baja, pero sigue siendo un precio de 38,6 que ha subido el precio de la naranja, que ya viene la temporada principalmente de la producción en Veracruz y vamos a ver un descenso. Ujú. Entonces, lo que estamos viendo, Pascal, es que ya estamos tocando los techos, esperemos que esto se estabilice, pero tampoco esperemos que los precios de la canasta básica de aquí al resto del año y al principio del otro tengan una caída importante porque sigue habiendo factores externos, pero también internos, en virtud de que te quiero señalar que al mes de agosto siguen las exportaciones de México siendo muy fuertes en frutas y hortalizas, aunque cayó en volumen, en valor se han incrementado, porque la realidad es que los productos de frutas y hortalizas son muy utilizados
y muy bien vistos por el mercado de Estados Unidos. Bueno, pues así las cosas. Entonces, en resumen, ¿sentirías que ya se tocó techo y van a empezar a bajar ahora estos productos, 24 productos del PASIC? Vamos a ver qué sucede, porque digo, hay factores. Ujú. Seguimos también viendo factores de costos logísticos y mucho el tema de la inseguridad que está afectando a muchas empresas. Hay muchos robos de camiones y todo, que seguramente ayer en la reunión con el presidente se tocó. No se ha logrado contener este flagelo Ujú. y también hemos visto algunos pagos de pisos de Ujú. tortillerías que les piden 2 pesos, 1 peso por kilo, Sí. y eso afecta mucho en la cadena, Pascal. Pues yo creo que es donde debe el gobierno cuidar que no haya especulación, acaparamiento y también estos efectos que hemos tenido lamentables de parte de la delincuencia organizada Ujú. en todo el Por país. cierto, era parte bueno, es parte del PASIC, es uno de los puntos del PASIC, combatir el robo en carreteras, la inseguridad en carreteras. No sé si tenga los datos a la mano. Desde que se aprobó el PASIC a principios de mayo para acá, ¿hay algo notable en la reducción de la inseguridad en carreteras para el transporte? No, yo lo que he platicado con algunas cadenas de producción es que se han incrementado en algunas regiones del país, mucho Guanajuato, en la zona de Veracruz, Ujú. sigue habiendo robos y eso ha provocado que desde que se anunció el PASIC el 4 de mayo al 16 de septiembre, Ujú. hemos visto que la canasta básica en la Ciudad de México de estos productos se ha incrementado 10%, en Guadalajara 9% y en el caso de Monterrey 3.5%, y principalmente los que están afectando no son las gentes que fueron ayer a la comida, porque tiene que ver más con productos de frutas y hortalizas que tienen una alta volatilidad por Ujú. estacionalidad y por temas de clima y también por la demanda que tenemos en las exportaciones, principalmente al mercado de Estados Unidos. Ya, déjame repetir esos datos porque me parece importante. Me dices que los precios de los productos contemplados por el PASIC han aumentado en la Ciudad de México 10%, Guadalajara 9% y Monterrey, ¿cuánto? 3.5%. Monterrey 3.5%. ¿Esto es desde que entró en vigor el PASIC? Así es, cada semana, los martes, sacamos este reporte, Pascal, Sí. dándole seguimiento al PASIC. Parece ser que se puede que anuncien el lunes o en la próxima semana Ujú. incrementar el número de productos del PASIC como una medida más Sí. para contener el tema de la inflación. Bueno, pues es un aumento importante, ¿eh? Así es. Que nos mencionas. Pues, Juan Carlos, te agradezco mucho siempre que nos tomes la llamada. No, pues a la orden, Pascal, y con el gusto de estar con tu programa. Gracias, gracias. Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.